Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia, con Bayless Conley. Por ser creyente en Jesucristo, ¿cómo se debe ver la vida? Y Dios no toma un cortador de galletas y hace chuchún, 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 chuchún. Espero que todos suenen igual, que se vean igual y que se vistan igual. No, la Biblia dice que ha moldeado nuestros corazones individualmente. Él ve del cielo a todos los hijos de los hombres, Salmo 33. Moldea nuestro corazón, nos diseña individualmente y considera todas nuestras obras. Es decir, el empleo de nuestra vida, lo que hacemos, fluye del diseño individual de nuestro corazón. Sin embargo, debemos tener algunas cosas en común en nuestras vidas al ser creyentes. Hay algunas marcas identificativas que todo creyente debe tener en su vida, sin tener que ser ese chuchún, 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 creyente cortado con molde. No pierdes tu individualidad cuando llegas a Cristo, sino que descubres a la persona que Dios creó que fueras tú. Sí, hay ciertas cosas que todos tenemos en común como creyentes. Escucha y lo sabrás. Muchas veces he visto una revista popular que sobre todo tiene artículos sobre celebridades de alto perfil. Un tema del que hablan regularmente es de las mejores y peores vestidas celebridades. Colosenses capítulo 3 es similar a eso. Dios nos da una lista de qué personas están mejor y peor vestidas en su reino. Abre con un victorioso Salvador resucitado, sentado en el cielo, y habla de nuestra posición con Él. Luego habla de cómo, al ser cambiados internamente, por nuestra fe en Cristo, necesitamos demostrar esa gracia interna en lo exterior. Y el apóstol Pablo usa una metáfora de la ropa, de quitarnos las prendas de la vida antigua y de ponernos las prendas de la vida nueva. Básicamente, si nuestra experiencia de salvación es real, entonces debe haber evidencia detectable y discernible en el exterior de que hubo un trabajo interno de gracia. Y luego termina llevando las cosas a la madre de todos los terrenos de prueba, nuestros hogares y nuestros lugares de trabajo. Ahora, Colosenses capítulo 3 y verso 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es nuestra vida, venga, también ustedes se manifestarán con Él en gloria. Jesucristo conquistó el pecado y conquistó los poderes de la oscuridad. Y luego se sentó a la derecha del Padre en el cielo, porque su trabajo de redención estaba terminado. Hebreos 10, verso 12, dice que después de que Jesús ofreció un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Primera de Pedro 3:22 dice que Él se fue al cielo y está sentado a la diestra de Dios con los ángeles, las autoridades y potestades, quienes se le sujetan. Y me encanta Efesios capítulo 1, donde habla de eso. Dice: Jesús fue resucitado de los muertos y Dios lo sentó muy por encima de todo principado y potestad, poder y dominio, y de cualquier nombre que se invoque en este mundo y en el venidero. Y luego, en ese mismo libro, en capítulo 6, Pablo identifica a qué se refiere por principados y potestades. Usa esos términos para referirse al diablo y a los espíritus diabólicos. Y cuando Jesucristo fue resucitado de los muertos, y cuando se sentó, lo hizo muy por encima de principados y potestades. Jesús había roto el poder del pecado y despojó al diablo de toda su autoridad
y Jesús ha estado sentado en el lugar de máxima autoridad a la diestra del Padre. Pero escucha, hizo lo que hizo como capitán de nuestra salvación y como nuestro representante. Su victoria fue puesta a nuestra cuenta. Tanto así que en el libro mayor de Dios fuimos resucitados con Cristo, cuando Él fue resucitado. Vayan al capítulo 2, versos 12 y 13. Dice que fuimos sepultados con Él en el bautismo, y también fueron resucitados con Él a través de la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en sus pecados y la incircuncisión de su carne, Dios les dio la vida en unión con Cristo al perdonarles todos los pecados. Y de nuevo en el capítulo 3 dijo, sí, fuimos resucitados con Cristo. Si lo fuimos, debemos buscar las cosas de arriba y debemos poner la mira en las cosas de arriba. Y amigo, arriba hay gloria, hay ángeles, hay gracia, hay belleza. Él se sienta en el trono de gracia para dispensar misericordia. Y desde un punto de vista práctico, cuando habla de buscar cosas de arriba y poner la mira en las cosas de arriba, el rey David dijo en el Salmo 18, lo envió de arriba, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me liberó del enemigo fuerte y de los que me odiaban porque eran muy fuertes para mí. Amigo, la liberación viene de arriba. Y algunos que están aquí necesitan quitar los ojos de las cosas terrenales, quitarlos de las respuestas terrenales, quitarlos de las personas y ponerlos en las cosas de arriba, de donde viene tu liberación. El Salmo 123 dice, levanté mis ojos a ti, oh Dios, que habitas en los cielos. Santiago 3:17 habla de que la sabiduría viene a nosotros de arriba. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de arriba y desciende del Padre. Pero para experimentar estas cosas buenas que vienen de arriba, necesitamos poner nuestro enfoque allá. Necesitamos buscar y poner nuestras mentes allá. He escuchado esta declaración muchas veces a través de mi vida de creyente y he caminado con Jesús por unos 40 años ya. Y en más de una ocasión he escuchado a la gente decir, oh, ella se enfoca tanto en el cielo, no es buena para la tierra. Oh, él se enfoca tanto en el cielo que no es bueno para la tierra. Amigo, en mi experiencia, en mi corta experiencia de 40 años, de caminar con Dios y frecuentar la iglesia, nunca he visto que eso sea cierto. Ni una sola vez. De hecho, he descubierto que lo opuesto es cierto. Entre más un hijo de Dios se enfoca en el Señor, en el cielo, en el mundo que vendrá, más tiende a estar involucrado en la obra de Dios aquí en la tierra. Es cierto. Hay una importante lección eterna aquí para nosotros, y es el error de dejar que nuestro enfoque en la vida sea meramente en cosas terrenales, que son fugaces, transitorias, pasan como una sombra. Estoy convencido de que si pensamos y hablamos del cielo y de las cosas celestiales y de la vida venidera seguido, nos beneficiará mucho. Vean el verso 4 otra vez. Cuando Cristo, que es nuestra vida, venga, también ustedes se manifestarán con Él en gloria. La realidad eterna caerá como una bomba atómica en el entendimiento de las personas en ese momento. Todos los que lo despreciaron, los que lo persiguieron, los que lo han ignorado, serán cegados por la gloria deslumbrante cuando el velo que esconde nuestra relación con Dios sea llevado de pronto. Él vendrá y todo ojo lo verá y seremos cambiados en un momento y nada estará velado entonces, amigo. La mortalidad será tragada por la inmortalidad. ¡Qué gran momento será ese! Ahora, tal vez no puedes ver lo que sucede aquí entre Dios y yo, pero no significa que no sea real. Y el día vendrá que será visto y reconocido físicamente. Y algunos se darán cuenta
de que todo su enfoque, todo ha sido en esta vida terrenal y se darán cuenta de que han desechado la eternidad. Así que qué día tan triste será ese para algunos. Pero ahora, de nuevo, verso 3, moriste y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo lo dijo así en Romanos 6:6. Dijo, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ahora, cuando Pablo dijo que el viejo hombre fue crucificado con Cristo, no estaba diciendo que su padre fuera uno de los ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús en el Calvario. Habla de que la vieja persona que solía vivir adentro murió. Y ahora tiene una nueva vida con Cristo. El viejo Bayless, que solía vivir en este cuerpo, ya no vive aquí ahora. Afortunada o desafortunadamente, el chico de afuera se ve igual, pero si me hubieras conocido antes y después, habrías dicho, oye, un alien muy gentil abdujo a quien solía vivir en ese cuerpo y ahora lo ha poseído, o hay un nuevo Bayless viviendo ahí. Verso 3 de nuevo, porque moriste. Vayan al verso 6. Disculpen, verso 5. Por tanto, hagan morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Entonces el viejo tú murió adentro, internamente. Ahora debes hacer morir algunas cosas por fuera. Porque nuestra vida ha cambiado por dentro. Deja que se vea por fuera. Seguimos, verso 6. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. Ustedes mismos las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen todo esto, enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno de su boca. No se mientan unos a otros. Ahora que se han despojado del viejo hombre con sus vicios y se han revestido del nuevo, que se va renovando en conocimiento a imagen de aquel que lo creó, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo está en todos. Sí, tus antecedentes culturales, económicos, tu estatus social, no importan. Lo que importa es si estás en Cristo. Si notaste en los versos que leímos, Pablo usa ese lenguaje, despojar y revestir. Habla de despojar al viejo hombre y vestir al nuevo hombre. Esa frase literalmente significa quitarte la ropa y ponerte ropa. Es la palabra que se usa en el lenguaje griego. Quitarte algo que traes puesto y ponerte algo nuevo es una metáfora que se refiere a nuestra manera externa de vivir. Acabamos de leer de los versos 5 al 9. Esa era la persona peor vestida en el reino. Dijo, deben quitarse esas cosas. Habla de todo tipo de pecado sexual, de codicia, que es hipocresía, y codicia, que es idolatría más bien. Habla de decir mentiras, etcétera, etcétera, comunicación tonta con tu boca, como groserías y todas estas cosas. Y quiero que te des cuenta, sé que esto será muy difícil de creer, pero de hecho escribió esto a una iglesia de creyentes. Y les está diciendo que no hagan estas cosas. ¿Por qué tendrías que decirle a un creyente que no mienta o que evite el pecado sexual o que no se llene de ira o de groserías o no se involucre con todas estas cosas diferentes? Y luego en los versos 12 al 14 cambia de dirección. En los versos previos, cómo no vestirse, en los versos 12-14 nos dice cómo vestirnos, y esta es la persona mejor vestida en el reino. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Tolérense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo los perdonó, también ustedes deben perdonar. Por encima de todas las cosas, vístanse de amor,
que es el vínculo perfecto, literalmente une todas estas otras cosas. Y eso está muy bien. Creo que la mayoría conocemos todas estas cosas malas de las que habla y no te pongas nervioso. No voy a entrar a un gran estudio sobre codicia y pecado sexual. No vamos a revisar eso ahora. Todos saben que eso es malo. Y conoces otras cosas buenas. Las cosas que debemos ponernos. Amabilidad, humildad, paciencia y todo son cosas buenas. Eso es lo que queremos mostrar por fuera. No queremos mostrar cosas malas por fuera. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo cambio mi comportamiento externo? ¿Cómo cambio mi ropa? Estaba haciendo ejercicio en un gimnasio un día, hace años. Yo iba 3 o 4 veces a la semana por un año a ese gimnasio específico. Hacía ejercicio fielmente y estaba usando peso libre en un área y había un chico cerca de mí. Y él hacía bench press y tenía un par de chicos cuidándolo. El chico del bench press estaba muy en forma. ¿Sabes? Era un chico musculoso y levantaba mucho peso. Se detuvo y comenzó a contarle a los chicos una historia muy lujuriosa. No pude evitar oírlo, aunque me fuera al otro extremo. Y este chico no tenía vergüenza al contar la historia. Hablaba de cómo conoció a una chica, estuvo tomando con ella en un club nocturno de ahí, salieron al estacionamiento y tuvieron sexo en el asiento trasero de su auto y no se midió en los detalles. Él lo contaba, todos se reían y luego uno de los chicos volteó y me vio y no sé cómo lo supo, fue extraño para mí. Dijo, oye, cállate, ese chico es un creyente. Nunca había hablado con este hombre. Y el chico terminó la historia y dijo, ¿y qué? Yo también soy creyente. Tal vez lo era. Creo que los creyentes son capaces de lo que sea. Parece que el apóstol Pablo también. Un creyente me ha engañado alguna vez. Un creyente me ha mentido alguna vez. Muchos de nosotros conocemos a creyentes que han batallado contra el pecado sexual. De hecho, una de las palabras que usa aquí es la palabra griega que traducimos como pornografía. En Romanos 7:22 explica este dilema así. Pablo dice, porque en mi ser interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley que funciona en mis miembros o en los miembros de mi cuerpo, que le hace guerra a la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que obra en mis miembros. Entonces me deleito en la ley de Dios, de acuerdo al ser interior. He nacido de nuevo aquí, en verdad. Por dentro quiero hacer la voluntad de Dios, pero vaya, hay otra cosa aquí. Como dije, tengo un nuevo Bayless adentro. El viejo Bayless no ha cambiado aún. Un día, el Bayless externo va a cambiar. Voy a tener un cuerpo nuevo como su glorioso cuerpo, y mi cuerpo nuevo no tendrá la naturaleza del pecado. Pero mientras, ¿sabes qué? El cuerpo físico que tengo, el cuerpo físico que tienes, aún contiene la naturaleza del pecado. Aunque hayas recibido la vida de Dios en tu espíritu nació de nuevo. Tu espíritu quiere hacer lo correcto, pero tu carne quiere hacer lo incorrecto. ¿Me están escuchando? Y es un dilema para todo creyente. Algunos de ustedes solían ir a una iglesia muy legalista en su experiencia como creyentes, donde les decían cada semana lo malos que eran, cómo merecían la ira de Dios, y solo han escuchado la parte del mensaje que dice, ¡quítate! ¡Deja de hacer eso! ¡Deja de hacer aquello! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! Mereces ser aplastado como polvo. Sucio pecador, actúas como el mundo. Y algunos de ustedes escucharon eso siempre, una semana tras otra, en su experiencia de creyente. Solo les dijeron lo malos que eran.
Y lo que tenían que dejar de hacer, necesitaban quitar de su comportamiento externo esto y eso, y aquello y es otro. Pero amigo, a menos que te enseñen la segunda parte del mensaje, cómo vestir, estás destinado al fracaso. Como si te dicen, oye, quítate esa ropa sucia. Sí, sé que es necesario. Yo vengo al frente y oro al Padre y siento el cambio adentro. Debo dejar de hacer estas cosas. Sé que ese pecado sexual no complace a Dios y esas otras cosas que estoy predispuesto a hacer en mi carne, tengo que abandonarlas. Voy a encargarme de esas cosas. Y estás de pie ahí, despojado de toda la ropa sucia, y luego comienza a hacer frío. No tienes nada que reemplace esas ropas sucias y comienzas a pensar lo cómodas que solían ser esas prendas viejas, aunque estuvieran muy sucias. Y cuando te das cuenta ya te las pusiste de nuevo y te sientes tan condenado. Te desvistes de nuevo. Y ese proceso comienza una y otra vez. Solo para reforzar las cosas vienes a la iglesia y dices, mira, aquí hay un martillo, una sierra y un soplete, castígame, ¿quieres? Solo te han dicho lo malo que eres y necesitas cambiar y necesitas quitarte esto y cambiar aquello. Pero si te dieran ropa limpia, recién salida de la secadora, perfectamente cortada, y te la pusieras, no te sentirías tan tentado a ponerte las prendas sucias de nuevo. Si no te enseñan cómo ponerte la nueva, volverás a ponerte la vieja más de lo que quieres. ¿Y cuál es el secreto? Vean de nuevo en el verso 5. Dice, por tanto hagan morir lo terrenal en ustedes. Está hablando de la naturaleza del pecado en tu carne. Sométela. Gobiérnala. Bueno, ¿cómo la hago morir? Esa frase, hacer morir, literalmente es cortar su fuente de poder. Literalmente es cortar su fuente de poder. Y luego vemos en el verso 10, dice, y pónganse el hombre nuevo, que es renovado en conocimiento. Renovado significa fortalecido, establecido, lleno de poder. ¿Cómo? En conocimiento o por conocimiento. Y comienza diciendo, pongan su mente en las cosas de arriba. La única forma de saber qué hay arriba es leyendo la palabra de Dios, amigo. Ahí lo encuentras. Verás, la imagen de Dios está estampada adentro. Y eso necesita fortalecerse y que lo vivas por fuera. Pero la única forma de vivirlo por fuera es alimentándote de la palabra de Dios y fortaleciendo a la persona interior. La forma en que hago morir lo terrenal es cortando fuente de su fuerza. Vean el verso 16 conmigo. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza y sabiduría. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gratitud de corazón al Señor. Muchas de las antiguas traducciones, de hecho, ponen este verso un poco diferente porque no hay puntuación en el manuscrito original. Y muchos de los antiguos manuscritos lo escriben así: deja que la palabra de Cristo more en ti abundantemente en toda sabiduría. Enséñense y exhórtense unos a otros, punto. Y luego dice, canten salmos e himnos y canciones espirituales y canten con agradecimiento en el corazón al Señor. Separa los cantos de la enseñanza, pero yo creo que eso funciona de cualquier manera. Creo que nuestra adoración y nuestro canto deben estar basados en la palabra de Dios, llenos de verdad escritural. Y la palabra de Cristo puede morar en nosotros en abundancia a través del canto, pero necesitamos enseñarnos y exhortarnos unos a otros con la palabra de Cristo, que básicamente se refiere al Nuevo Testamento. Es la palabra que se habló sobre Cristo. Y, amigo, si quieres ver
al hombre interior renovado, si quieres verlo fortalecido, establecido, lleno de poder, y quieres cortar por fuera todo lo que no quieres hacer, depende de a quién alimentas. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. ¿Sabes qué me sorprende? Podrías estar haciendo lo que sea ahora. Podrías estar donde sea, pero estás escuchándome a mí. ¿Por qué es eso? Seguro hay cosas más interesantes, seguro hay personas mejor parecidas que yo. ¿Por qué estarías escuchándome ahora? A menos que Dios quiera llegar a tu corazón. Dios quiere llegar a ti y sí, Él usa algo como esta transmisión y la Biblia dice que Dios usa cosas simples para confundir a los sabios. Y creo que esta es una de las razones por la que Dios me usa, porque califico cuando se trata de cosas simples. Así obtiene todo el crédito. Pero no importa que sea, creo que hay un Dios en el cielo que conoce tu nombre. No eres solo uno más en una lista interminable para Él. No eres una persona sin rostro en la multitud. Te conoce y Él te ama y quiere que lo conozcas a Él. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que se llevara tus pecados. Jesús pagó el precio por todo lo que has hecho mal y pensado mal. El clamor por la justicia eterna de Dios fue satisfecho para siempre. Él resucitó a su Hijo de los muertos por el poder del Espíritu Santo y te ofrece salvación, te ofrece una relación con Él mismo. Pero esa oferta no te beneficiará hasta que la recibas. A los que la han recibido les dio el poder de volverse hijos e hijas de Dios. Dile que sí a Jesucristo hoy. Abre tu corazón. No volverás a ser el mismo. Bendiciones. Nos veremos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley.